Bueno, llegamos a la última parte, que tiene varias cositas, antes del final. Y la primera es un sorteo. Los que cogisteis la entrada y comprasteis la entrada de las primeras, de los primeros 100, se anunció que habría un sorteo desde parte de Necatur. Voy a pedirle a Miquel González, de la Junta Directiva de Necatur, que me acompañe. Un aplauso. Porque este año estamos hablando mucho de colaboración y estamos hablando mucho de temas de sinergias, y Necatur este año se ha sumado como colaborador de la Gran Quedada Rural. Pero más que explicar yo qué es Necatur, en 3 palabras, si quieres, Miquel, tengo en el micro. Pues nada, Necatur es la Asociación Vasca de Agroturismos y Casas Rurales, una asociación que lleva más de 25 años funcionando y, bueno, fundamentalmente lo que hacemos como asociación es dar servicio a las propietarias, a los propietarios de casas rurales para que puedan, en este negocio que tiene tantos vaivenes, pues puedan desenvolverse. Y tenemos que estar aquí porque nuestra esencia es lo rural, entonces ¿dónde mejor que en la Gran Quedada Rural? Pues muchas gracias, Miquel, por participar con nosotros. Y esto va a ser muy sencillo y muy rápido. Solo tiene una regla: coger un papel y que esté aquí la persona. Así que iba a decir una mano inocente, pero pero te he mirado, Miquel, y no sé. Xavi, un aplauso. Bueno, no puedes mirar, no puedes mirar, tienes que coger un papelito. Venga, coge un papel. Ese, y a ver si sabes. Vamos a ver, ¿qué pone? Los dos. Sí, lee, a ver, que no sé quién lo ha hecho, pero lo ha hecho súper pequeño y yo no veo nada. ¿Qué dice? Alberto y Ibar Bayona. Alberto Ibar Bayona. Alberto Ibar Bayona. Agua. Ah, tíralo al suelo. Cogemos otro. ¿Quién es? Garbiñe Sainz de... Sainz de Urturi. Garbiñe Sainz de Urturi. A la una. Pues oye, la gente viene a los conciertos. Y es que esto... ¡Hala, al suelo! Seguimos. Vamos a ver, ¿quién es ahora? Raquel Álvarez. Raquel Álvarez. No me lo puedo creer. No, a ti te conozco. A ti te conozco. Pues está claro que la gente viene a lo mejor al concierto de mañana, ¿eh? Susana Alonso Mendoza. Susana Alonso Mendoza. Estoy flipando un poco, ¿eh? Y han comprado la entrada. Y... Venga, seguimos. Yo creo que para las 9 hemos acabado. Sí. Gochone Redondo García. Gochone Redondo García. Increíble. ¿Quién está? ¿Quién está? Dios mío. María Jesús Hermosilla Gil. Venga, María Jesús Hermosilla Gil. Estoy flipando. Voy a mirar a alguien que vea por aquí y lo cojo. Sí. Salome Arce Lerma. Ven conmigo. Vamos a sentarnos. Miquel, si quieres venir también. Porque esto va para largo. Ya te digo. Susana Alonso Mendoza. Ya hemos dicho, es que alguna habrá comprado 2 entradas, que por eso tenía. Venga, coge, a ver, voy a hacer así. Mariam Gil Mendivilla. Marian Gil. Yo estoy flipando.
Vamos a coger 3 más y mañana en el concierto lo hacemos, que estaréis todos. Nada, es por no estar nada. John Fernández García. John Fernández García. Venga, 2 más, 2 más. No me había pasado esto en la vida, ¿eh? O sea que ¿estás bien, Miquel? Giovanna Nocentino. Giovanna. Oye, yo no entiendo, pero ¿la gente compra entradas y no viene? ¿O? Diego Fuentes. ¡Diego Fuentes! No. Pues nada, oye, pues ¿quieres sacar otra? ¿Te estás divirtiendo? Venga, ¿hacemos otra o qué? Venga, va. Mete la mano y remueve un poco ahí todo así, haz, no sé, cosas. Carmen Hurtado González. Carmen Hurtado González. Bueno, voy a revisar con mi equipo a ver si he metido los nombres del año pasado. Y entonces, pues bueno, voy a dejar el cesto, ¿ya? Un aplauso. Y Miquel, lo guardamos, haremos el sorteo y vemos porque las cosas del directo, yo he flipado. Bueno, pues eran 100 euros. Pues sí, eran 100 euros. Te nos doy el micro. No estaba preparado. Bueno, después de estas risas que nos hemos echado, a veces las cosas suceden así, pues suceden así. Y llegamos a un momento que para mí también es muy emotivo, ¿no? Hablábamos esta mañana de... Mira, ahora están llegando los premiados. Que es el homenaje a la mujer rural, ¿no? Las mujeres al final son y necesitan más voz, más presencia en el mundo rural y la están teniendo, ¿no? A mí siempre me gusta decir un ejemplo que ocurre aquí en Cuartango Lab, que de 14 proyectos empresariales que hay, 10 están liderados por mujeres. Y eso es significativo, porque si se mira a nivel estatal, el porcentaje de emprendimiento en el mundo rural, y está sentándome alguien que lo sabe, es femenino. Y no se visibiliza, y no se está viendo, ¿no? Entonces, creo que es importante el visibilizar a la mujer, y para eso lo vamos a hacer de una forma un poquito especial. Iros sacando todos vuestros móviles. Porque no vamos a homenajear solo a una, vamos a homenajear a un montón. Y quiero que penséis, cada una de vosotras, cada uno de vosotros, en una mujer del mundo rural que ha significado para vuestra vida, para el territorio. Porque cuando entréis en ese código QR, os pondrá homenaje a la mujer rural y os pondrá para que escribáis. Entonces, vamos a generar un mural entre todas las personas que estamos aquí para un homenaje colectivo a nivel estatal, porque hay de todas, bueno, de todas no, pero de muchas provincias de España que estamos representadas en este salón de Cuartango. Coger el QR. Tengo que hacer un tema técnico. Ahí, para si alguno todavía necesitáis el QR, lo podéis poner ahí. Esa persona que signifique algo para vosotros, esa mujer que ha respondido o ha dado cobijo en el territorio, que ha emprendido, que ha sostenido los territorios, que los ha cuidado, que es significativa para nosotras o para nosotros. Poco a poco se va conformando. Nombre concreto, estoy viendo ahí emprendedoras, mamá, poner su nombre, porque solo
la persona nos identificamos con nuestro nombre y con nuestro apellido. Y debemos de visibilizarlas, no generalicemos, ¿vale? Podéis votar tantas veces como queráis, podéis escribir tantas veces como queráis. Lola, Irene, Angelines, Eugenia, Justi, Mabel, Manuela, Lidia, Pilar, Asunción, Bea, Teresa, Maricruz, Paulina, Angelines, Isabel, Rafaela, Esther. Voy a quitar el código QR para que podamos ver todas y no se tape. Menchu, María Isabel, Pepa, Pati, Justi, Maripaz, Betsy, Mari Carmen, Maestra Pati, Natalia Díaz, Gabriela, Horizonte Animal, Ina, Natalia, Rafaela, que he comentado. Esto es un ecosistema de mujeres rurales. Estos son conexiones que estamos haciendo desde Andalucía, desde Galicia, desde Extremadura, desde Aragón, desde Valencia. Y debemos de visibilizarlas por todo lo que significa, por todo lo que es. Rufina. Y como veis, sigue creciendo. Y creo que es un ejercicio muy bonito para llevar a vuestros territorios, a vuestras zonas, a vuestros pueblos, el poner los nombres de todas esas mujeres que han significado en un pueblo, que han significado en un territorio, que lo han sostenido a las familias, han sostenido el sector primario. Se habla mucho del sector primario y la mujer ha sostenido muchísimos años y sigue sosteniendo el sector primario. Susana, Victoria, Maribel. Entiendo que los que están más grandes es porque también se repite el nombre en otros sitios. Carmen, Lucía, Ruth, Evi, Laura. Mamá, qué importantes son las madres. Pero hoy queríamos dar un pasito más allá en este homenaje a la mujer rural. Y queríamos que ese mural lo representara una mujer de Cuartango. Una mujer que lógicamente los que vivís aquí en Cuartango le conocéis todas y le conocéis todos, que representa muchos de todos estos valores que estamos comentando. Una mujer que fue de las primeras en montar un agroturismo en el País Vasco, en un pueblecito de aquí, en Aprícano. Una mujer detallista, humana, que a los clientes no les entregaba una tarjeta de visita, lo hacía a mano. Y les ponía el teléfono y les dejaba aquí también algo que lleva una mujer que ya tiene su edad, que no vamos a desvelar, que también tiene un blog. Y para esa representación y esto que estamos hablando, hemos hecho un pequeñito homenaje, que como no tenía que ser de otra manera, es de Metro Cero. Y cuando digo de Metro Cero es porque lo ha hecho Sandra, de Caustura, que es una de las empresas que están aquí en el edificio. Lo ha hecho con todo su cariño, todo su amor. El dibujo
no es de Sandra, es de Adolfo, que es también la persona que estáis viendo hoy que está trabajando muchísimo, y que trabajó ayer, que ha trabajado toda la semana con todo el proyecto y con las situaciones que estábamos viviendo, y es el culpable de todos los diseños de la gran quedada rural. En ello, y un aplauso para Adolfo. Y lo comentaba antes, y pensando quién podía entregar este galardón, creo que hay una persona aquí que es la que puede representar más todos esos ecosistemas y todo lo que es a nivel nacional, a nivel estatal, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Paco Boya, secretario general de Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ya me acompaña aquí, Paco, para hacer entrega de este galardón. Te lo entrego a ti para que se lo puedas dar. Y las personas de Cuartango yo creo que sabéis quién es, ¿no? Pues voy a volver a la presentación. Voy a pedir a Maribel Sáenz Fernández Derive que suba y que nos acompañe aquí, por favor. Dame 2 besos. Eso es para ti. Muchas gracias. Un placer entregarte. Un placer. Y compartir este homenaje. Muchas gracias. Muy merecido. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Que nos demos la vuelta, que va a sacar al revés la foto. Vale. Muchas gracias. Pues enhorabuena y gracias. Gracias, Y a seguir trabajando con todo lo que trabajas. Sigue manteniendo el blog, ¿eh? Influencers. A lo mejor hay que aprender algo, ¿eh? Bueno, Paco, ¿nos quedamos? A tu disposición. Sin corbata ni guión. Nos ¿Dónde? sentamos. Yo me voy a poner a la izquierda. ¿Tú te mejor, pones a ¿no? la izquierda? Vale, venga. No sé por qué, pero bueno. Siempre a la izquierda, siempre a la izquierda. Bueno, pues, como antes de chascarrillo te decía, digo, oye, estoy pensando en ponerte unos pueblos ahí atrás y a ver qué significan para ti. Bueno, no nos hagas recordar lo del año pasado, que realmente fue apoteósico aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ha sido casi como lo del sorteo. Algo Casi, casi. ha sido Más o algo como menos, lo del más o sorteo. menos. Sí. Hemos estado tú y yo ya en un escenario, hemos hablado, hemos estado en la presentación de mi libro también y hemos estado haciendo ya intervenciones en el Bueno, escenario. tampoco tienes que desvelarlo todo. No, ¿no? No, bueno, eso otro no. No lo cuentes. Eso otro no. Pero sí quería que tuviéramos una conversación distendida, relajada, luego incluso que le demos partícipe a la gente, a las personas que nos acompañan, a todos los que estáis aquí participando. Pero lo primero, tengo que hacer autopublicidad. ¿Cómo viviste la gran quedada del año pasado? Ahora por un momento he temblado porque he pensado, me va a hacer las preguntas de Broncano me quería morir. Es buena idea, como no tenemos guión, Me a quería, lo mejor me quería morir. como no tenemos guión, a lo mejor no las hago. No, hombre, yo la verdad es que la gran quedada ha sido, bueno, valga la redundancia, un gran descubrimiento. O sea, yo creo que es de... Bueno, yo hago muchas cosas de estas, ¿no? Porque hay realmente muchos congresos, encuentros de toda índole y, bueno, en fin, no es por quedar bien, pero a mí el que más me gusta es la gran quedada, pero de largo. O sea, ¡Ole! de largo. No, en serio, y de verdad quiero felicitar a Iván, al equipo y a toda la gente que trabajáis, porque habéis conseguido un formato que yo creo que es muy atractivo, ¿no? Porque es fresco, es dinámico, además mezcla un poco todo, ¿no? El debate con la cultura, con la diversión, y creo que está muy logrado. No, y la verdad es que el año pasado pues me fui encantado y seguro que este año también es un planazo. Vamos. Sí, sí. El año pasado, mira, hay una anécdota que me ocurre en otros congresos y así,
Y me dicen, pero ¿se quedó 3 días, Paco, en un congreso, en un evento? Porque estás Bueno, viajando todo el día, ¿no? Me obligaste. Bueno, Cuéntalo. Vale. Bueno, le metí en una pequeña trampa. ¿Quiénes os quedasteis el domingo? Levantar la mano. Porque era algo como tapado, y demás, y una de las facetas que descubrimos el año pasado, y ya descubriremos más, es que eres músico y tocas en Sarabat de Arán, y tocasteis el domingo del año pasado. Sí. Que fue una experiencia muy chula. Bueno, yo no soy músico, lo de la música es un accidente y yo soy un músico comunitario, digamos. En mi pueblo se acabaron los acordeonistas y eso fue un drama. Entonces, pues hicieron un sorteo como el de hoy y me tocó. Estabas. A ver, ¿a quién le va a tocar el acordeón? Pues nada, pues en la cesta cogí el papelito y me tocó a mí. Y tuve que aprender a tocar el acordeón y fíjate, hasta aquí. ¿Cuántos años llevas tocando el acordeón? Pues bastantes, bueno, no sé, tengo 27 creo, ¿no? No seas modesto, 35. No, muchos años, pero sí, en parte es así. Es decir, ya sabéis que en los pueblos el tema de la música, aquí no, porque tenéis una tradición musical muy arraigada, muy potente, pero en muchos pueblos de España la música rural se fundió. Se acabaron las orquestinas, aquellas que tocaban en los pueblos, llegaron los sintetizadores y tal, y eso, bueno, pues fue un poco drama, ¿no? Entonces necesitábamos recuperar otra vez, en mi valle, por ejemplo, el acordeón diatónico se perdió totalmente. Yo aprendí a tocar el acordeón con un señor mayor, pues prácticamente todo un invierno al lado de la chimenea, mirando cómo lo hacía y aprendí como aprendían los pastores. Entonces, bueno, luego sí he ido perfeccionando, pero bueno, y así empezamos a recuperar, en fin, una flauta tradicional que se toca allí, el acordeón y otros instrumentos que fueron apareciendo para acompañar los bailes tradicionales porque estaba en riesgo severo de extinción. Estamos también aquí en Euskadi, en el País Vasco, que se habla euskera, y hay lenguas quizás que son como más conocidas a nivel nacional, pues bueno, pues el euskera, el catalán, tal. Pero vosotros tenéis el arraigo y estáis cuidando vuestro idioma, ¿no? El aranés. Sí, porque desde la música lo hacéis también. Sí, en mi territorio es un reto enorme, ¿no? Porque somos un valle muy remoto, estamos en la parte norte de la cordillera del Pirineo, por tanto estamos prácticamente, geográficamente estamos en Francia. Eso ha conllevado que tenemos una historia muy peculiar, ¿verdad? Pero una de las digamos, de las riquezas que nos ha aportado el hecho de ser un valle remoto y aislado ha sido que hemos conservado una lengua que se hablaba prácticamente en todo el mediodía francés, es decir, desde el centro de Francia hacia el sur, casi no, de hecho en algunos valles italianos todavía se habla, que era el occitano, que en Francia prácticamente ha desaparecido y el único valle que lo ha conservado, que lo ha hecho lengua oficial, que lo enseñan las escuelas y que intenta que la lengua continúe viva es el Valle de Arán, ¿no? Es verdad que es enormemente difícil, que es realmente un reto, en fin, yo espero que no sea imposible, porque es verdad que nos estamos dejando la piel en ello, pero la presión de las grandes lenguas hace muy difícil que las lenguas minoritarias y minorizadas de alguna manera pues tengan futuro, ¿no? Porque no caben en las redes, tienen poco juego en los medios de comunicación. Pero en fin, ahí estamos, los niños lo aprenden en la escuela, procuramos que la cultura que envuelve también esa lengua siga viva y por tanto de ahí también un poco esa militancia cultural en la música, ¿no? La música y donde podemos, podemos echar una mano. Y un idioma da mucha identidad. Y un idioma, eso es cierto, fíjate, yo creo que en los debates que hemos tenido hoy, que quizás no se ha hablado mucho, pero claro, la cuestión del arraigo es fundamental, ¿no? Y el arraigo es un sentimiento que lo adquieres de maneras muy distintas, ¿no?
pero la lengua es un elemento identificador muy claro con el territorio. La lengua, es decir, cada lengua expresa partes de ese territorio que no tienen una traducción en cualquier otro idioma, ¿no? Por tanto, en fin, siempre se habla de las formas de llamar, de definir la nieve de algunos pueblos del norte, ¿no? Mi valle también pasa, hay distintas palabras para hablar de la nieve en sus diferentes formas, ¿no? Por tanto, yo creo que los jóvenes en mi valle, en fin, lo digo sin tener ahora una encuesta y datos empíricos, ¿no? Pero es muy extraño encontrar un joven que te diga que no quiere volver y que no vuelva. Porque hay un sentimiento de arraigo y de identidad muy marcado. Y eso ayuda mucho a que los jóvenes quieran formar parte de ese todo que es la tierra, la comunidad, el paisaje, la forma de entender la vida que tiene ese entorno tan concreto, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que eso también es en cierta manera parte del aislamiento, ¿no? Que tiene cosas muy negativas, pero tiene otras que también han sido positivas a lo largo de la historia. Sí, sí, y que tenéis una cercanía casi mayor a Francia que a España, ¿no? Sí, de hecho el Valle, su relación era con Francia. Fijaros que la conexión con el territorio español hasta el año prácticamente 50 no se hizo por carretera. O sea que, por tanto... Pero a pesar de eso, y por una razón curiosa, ¿no? Los araneses lucharon mucho durante toda la Edad Media y hasta prácticamente el siglo XVII por mantener el fuero. Vosotros sabéis bien, cuando hablamos del fuero, ¿de qué hablamos, no? Bueno, pues nosotros tenemos un fuero que lo volvimos a poner digamos, le volvimos a dar vigencia en el año 90, y ese fuero ha sido el hilo conductor de toda una historia que nos ha llevado a pelear básicamente contra los franceses que han intentado quedarse con el valle. La última vez fue con las guerras napoleónicas y nos cambiaron por una isla del Caribe. O sea que estuvimos en Francia 25 o 30 años y luego volvimos a España, no sé por qué arte de diplomacia, pero volvimos otra vez a España y la verdad que es una historia bastante azarosa, pero que ha sido como un hilo donde esas generaciones con mucho tesón han querido mantener el fuero, y eso pudieron hacerlo con las digamos, monarquías españolas, y en cambio sabían que no podrían hacerlo con los señores feudales franceses. Y por tanto, en este caso, pelearon. El valle tenía un somatén, la gente estaba armada continuamente para repeler las agresiones, que han sido 36 o 37 a lo largo de la historia, intentos de invasión que ha tenido Francia, algunos con éxito, otros no. Pero el valle era el primer somatén que salía al frente para defender el Valle para el Rey, a cambio del fuero. Ya que nos hemos ido hasta la Edad Media, cuéntanos algo de tu infancia. No quiero hacer... Ay, Oye, perdón, no había hilado las dos ideas. No. O sea, es que Iván es un buen tío, pero luego tiene una parte oscura, ¿eh? Una parte oscura. Vaya puñalada trapera que acabo de pegar. Sabes que te quiero mogollón. Ya lo sé. No, pero quería acercarme un poco a esa infancia porque estoy pensando, según te estaba escuchando, en ese valle aislado de cómo tenía que ser, digamos, pues hace ya unos cuantos años, menos que la Edad Media, Poco menos. muchísimo menos, de cómo era la vida en aquel entonces. Bueno, no sé, yo soy de la, ¿cómo llaman ahora? Generación boomer, ¿no? Los que nacimos en los 60, por ahí. Y las infancias eran muy duras, yo creo, como en los valles aquí también, ¿no? La gente que vivía en un pueblo pequeño... A ver, sí, es verdad, yo recuerdo pues los inviernos, se hablaba antes de los inviernos aquí, aquellos sí que eran inviernos duros, hacía mucho más frío, las casas no tenían calefacción, los coles eran muy precarios y pues
por supuesto, no sé, todas las cosas que podemos imaginar que ahora concebimos como normales, pues no existían, ni el transporte público, ni los teléfonos. En mi casa recuerdo que teníamos un teléfono que le llamamos el santeléfono porque lo pusieron en el pasillo en una pequeña hornacina donde en otro tiempo había un santo, ¿no? Y entonces, pues nosotros éramos, mis hermanos y yo, los que nos tocaba cuando daban la conferencia al que la había pedido al cabo de las 2 horas, 3 o 4, pues íbamos a buscar al vecino, a la vecina, oye, que tienes la conferencia, tal, no sé qué. Bueno, a lo mejor llegaba, ya se había cortado, entonces, bueno, empezaba el proceso, ¿no? Pero en fin, una infancia, pues aparte de eso, feliz, ¿no? Porque es verdad que yo creo que los que sois mayores, los que ya tenéis una cierta edad, yo creo que cuando empezamos a cumplir años nos reconciliamos con una parte de nuestra vida y sobre todo también de nuestros padres, de nuestros ancestros, porque es verdad que el tiempo te evoca esos recuerdos, ¿no? Y yo ahora en este momento los siento como recuerdos bonitos, ¿verdad? Aunque en aquel momento seguramente fueron tiempos muy duros, porque lo fueron, porque no existían las comodidades y la vida era muy dura, pero yo los recuerdo como infancias felices en general. Ay, nos lo están borrando, me cachis la mar, era para que te dieras la vuelta. No podemos volver, no podemos volver. Sí, ahora, gírate, es que nos están dibujando mientras estamos aquí. Un aplauso para The Susenders. Ese es tu valle. Y bueno, no ha salido muy bien, no ha salido muy bien. Ese es el santeléfono, ese es el santeléfono. Ese es tu teléfono, ese es tu teléfono. Míralo, santeléfono, oye, hacerle una foto a esto, que esto, por favor, Van a seguir dibujando y van a Qué bonito. Señala tu teléfono. Señala tu teléfono. Qué bonito. Ya está. Bueno, bonito. seguimos. Era sin corbata ni guión, esto, o sea, Muy bien, no. Totalmente, Bien, en esa infancia que hemos pasado, te estaba escuchando nuevamente y antes se hablaba, ¿no? También de los pueblos, de los que vienen, de los que no vienen, de los nuevos, de los que están, tal. ¿Había más sentimiento de comunidad entonces por la escasez? Porque, por ejemplo, el teléfono unía. Normalmente solo había un teléfono y todos pasaban por la casa donde estaba San Teléfono, ¿no? ¿Había más comunidad? ¿Había más? Claro, imagínate, la gente, mi padre tenía la panadería, aparte del ganado y todo el caos en el que se movía la economía rural. Entonces, claro, la gente venía al teléfono, pero se tomaba un café ahí en la cocina mientras esperaba y entonces explicaba a mi madre, a quien fuera, pues lo que le había pasado. Normalmente solían ser cosas no muy buenas porque la gente sufría, ¿no? Pero claro, había mucha comunidad porque al final nadie podía recoger las patatas solo, siempre necesitaban ayuda porque había que rehacer el tejado de una cuadra. Se hacía lo que decía el diputado que estaba aquí hace un momento, en mi valle se llamaba el bediau, ¿no? La contribución de todos para arreglar el camino, en fin, para lo que fuera, ¿no? Entonces, esa comunidad era muy sólida. Es verdad que tenía aspectos negativos y que luego se ha como cuestionado mucho, ¿no? Pero fíjate, dicen que para que se construya una comunidad, es decir, de un grupo que pueda tener un mínimo de conexiones, más o menos eso puede suceder con alrededor de 300 personas, más o menos, ¿no? Que pueden estar conectadas y que de alguna manera no necesariamente tienen contacto, pero sí que alguien hablará de uno o de otro, ¿no? Claro, esos pueblos pequeños, cerrados, imagínate el chascarrillo, la crítica, el control, eso también era una realidad que afectaba fundamentalmente a las mujeres. Muchas mujeres del medio rural se han ido porque esa presión en los pueblos era prácticamente insoportable, ¿no? Hoy lo vivimos de otra manera porque la sociedad ha evolucionado mucho y por suerte las relaciones son muy distintas. Pero eso pues era una cara y una cruz, es decir, la gente, por una parte, todo el mundo sabía casi todo de todo el mundo sabía dónde estaban las necesidades, quién necesitaba ayuda,
Y al mismo tiempo también había un cierto sentido de perversión, porque la crítica, el tal, también era algo que en cierta manera escocía, ¿no?, dentro de ese ecosistema social. Pero al final es cierto que todo el mundo estaba para echar una mano y sabía que nadie podía vivir sin el de al lado. O sea, mi valle, imaginaros, era un lugar muy remoto, por tanto, los bomberos nunca han existido allí. Ahora sí, ya de una forma más profesionalizada, pero los bomberos siempre hemos sido los chavales jóvenes que a partir de los 15, 16 años pasaban a formar parte de ese grupo que se ocupaba de apagar los incendios. Entonces, y eso yo creo que es algo que de otra manera, pero tenemos que recuperar. Yo creo que lo que nos distingue de las ciudades es precisamente que en los pueblos podemos mantener, seguramente de una manera distinta, con elementos de la cultura y de los nuevos valores que nos ha traído también la modernidad, ¿no? Pero tenemos que procurar que no nos roben eso, porque eso es lo que han perdido las ciudades. Las ciudades son hoy el lugar donde el individualismo más feroz triunfa. O sea, yo en Madrid no conozco a nadie de las personas que viven en mi escalera. O sea, en cambio, en mi pueblo puedo ir al bar, tomarme una cerveza cualquier día, a cualquier hora, porque sé que cuando vaya voy a tener ahí gente conocida, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y al mismo tiempo es una de las grandes propuestas que podemos hacer desde los pueblos para que la gente venga a vivir en ellos, ¿no? Es decirles, oye, no vienes a un conjunto de casas a vivir, no, vienes a una comunidad que te acogemos, que te vamos a ayudar, que te vamos a ofrecer nuestra solidaridad. Es decir, yo creo que ese nuevo relato sobre la ruralidad tiene que incorporar estos elementos porque son claves. Pero ese relato, ¿no estamos comprando en los pueblos el relato urbano? El individualismo, la competitividad... Bueno, yo no creo que lo hayamos comprado, yo creo que nos lo han impuesto. O sea, nos han impuesto el relato, antes se hablaba aquí de vivienda, ¿no? Nos han impuesto la norma, o sea, claro, porque hablamos de consideraciones administrativas y al final nos aplican la misma norma en Cuartango que en una ciudad de 20.000 habitantes o de 500.000, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces la norma sea inaplicable, ¿verdad, Miriam? Tú lo decías antes, ¿no? Haces un enorme esfuerzo por hacer un plan urbanístico y luego no te dejan tener gallinas en el pueblo. Y dices, pues, coño, si gallinas hemos tenido toda la vida en el pueblo, ¿no? Pues ahora la norma no me deja tener gallinas. Entonces, yo creo que la gran revolución de lo rural está ahí, en volver a empoderarnos otra vez, en volver a decir, oye, nosotros necesitamos el marco a nuestra medida, porque lo que nos dais o nos viene grande o no cabemos, ¿no? Entonces yo creo que esa tiene que ser la gran revolución de estos próximos años. Y en esa revolución, y a niveles también ya administrativos, que también hablabas, niveles legislativos, etcétera, igual que hubo, y vamos a entendernos bien, una pequeña revolución en los temas de igualdad, que cogimos la conciencia de la igualdad, y la igualdad prácticamente ya es transversal a niveles administrativos, departamentales, gobiernos. ¿Reto demográfico debería de ser transversal? Bueno, es que si no, no se entiende. O sea, lo que pasa que aquí la cuestión, las palabras tienen mucha importancia. O sea, entonces, lo de reto demográfico, bueno, es el fruto de una noche de verano, no sé cómo decirlo. No la cuentes. No, quiero decir que, o sea, cuando hablamos de lo rural, ¿de qué hablamos? O sea, hasta hace unos años, cuando hablábamos de lo rural, solo hablábamos del sector primario. O sea, la gente entendía ruralidad, explotaciones ganaderas, campo y agricultura, ¿no? Poco a poco hemos ido aprendiendo que el territorio es mucho más complejo que todo eso y que el territorio, digamos que recoge
no solo valores, sino que tiene la capacidad de prestar toda una serie de servicios que, claro, eso ha sucedido siempre. Es decir, el campo ha alimentado a la ciudad. Pero la ciudad básicamente ha usado al campo de una manera, por decirlo así, gratis, ¿no? O sea, tú tienes la obligación de alimentarme y yo te digo cómo tienes que vivir, qué tienes que hacer, cómo lo haces, cómo... Quiero decir, entonces ha sido una relación siempre injusta en la que el campo ha sido sumiso al poder que siempre ha estado en el entorno urbano. Eso es una cuestión histórica que ha sido así, ¿no? Y en la Edad Media, cuando yo nací, pues... en la Edad Media, pues el único plus era que venía el barón o el marqués de turno y te defendía, si acaso, del posible ladrón o del que venía a invadirte, ¿no? Pero ahora es verdad que eso sigue sucediendo, es decir, el territorio rural es el granero, es el que de alguna manera aporta y bueno, la compensación muchas veces es escasa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se han de establecer los equilibrios. ¿Y por qué decía lo de los nombres? Porque claro, reto, al final el medio rural acaba apareciendo en la esfera política porque, claro, hay un momento, después de decirlo muchas veces, que aquí no queda nadie, que no estáis tomando conciencia de que aquí no queda nadie. Y de hecho, en el 80% de nuestro país, ¿no?, que se acerca a los 50 millones de habitantes, apenas viven 6 millones de personas. Por tanto, si veis la cifra, ¿no?, somos un país que curiosamente en Europa es el país que tiene mayor desequilibrio demográfico y poblacional, pero que vive más apretado en las ciudades. O sea que nuestras ciudades tienen, de los 50 barrios más densificados a nivel de toda Europa, 36 están en España. Entonces, claro, lo de reto pues, fue un poco la punta del iceberg que asomó por ahí y que realmente dijeron, cuidado, porque el tema de la demografía es un tema problemático. Pero claro, el medio rural es muchísimo más que la demografía. Y el territorio es mucho más complejo que el índice demográfico, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento de transversalidad muy claro, como tú decías, porque al final nosotros somos ciudadanos. ¿Por qué se tenía que ocupar de la ruralidad solo agricultura? ¿Qué pasa? ¿Que solo nos tenemos que ocupar de las personas que tienen ganado, de los que tienen una explotación de... No, pues aquí tenemos necesidades como en todas partes. Por tanto, la transversalidad imprescindible y la comprensión de esa definición de cómo interpretamos y cómo definimos el territorio, ¿no? Que yo creo que la más correcta es hablar de esa cohesión territorial, ¿no? Como un territorio que forma parte de una región, de un país, pues cómo se cohesiona y cómo, de alguna manera, ese territorio vivo, digamos, es como las raíces de un árbol, ¿no? Y que tiene conectividad, donde hay un lugar donde la raíz es muy gruesa, donde vive mucha gente, y lugares muy pequeñitos que están en los extremos y que a lo mejor pues ahí vive poca gente, pero esa gente no tiene por qué tener menos derechos, tiene que tener exactamente los mismos. Vivirá de una manera distinta, pero la responsabilidad de la administración pública es que todas esas personas, todos esos ciudadanos estén atendidos por igual. Y eso es lo que no ha sucedido hasta ahora y lo que tendría que cambiar. Y lo que estamos intentando que de alguna manera cambie. Evidentemente no es fácil ni mágico, pero en fin, hay ahora desde hace estos últimos 5 años, hay un empeño por que eso suceda. Sí, ¿no? Y dentro de esas relaciones y de lo que estás comentando, en los centros de innovación territorial, algo que no se ha comentado, que también de lo que hay que hablar es de esas nuevas relaciones urbanos-rurales, ¿no? Porque hablabas tú, ¿no?, de esa parte como extractiva, y sin el cómo, extractiva del mundo rural, ¿no? Tenemos que empezar a hablar entre iguales, ¿no?, y empezar a entender que somos interdependientes, ¿no?, en todos, desde lo que puede ser la parte alimentaria, pero desde la parte del ocio, desde la parte de servicios y desde un montón de ellas, ¿no? Claro, ahora no sé si ser políticamente correcto o no. No, es sin corbata ahí.
Porque claro, es que si lo decimos desde la honestidad, si hablamos desde la honestidad, o sea, lo tenemos difícil. ¿Quién tiene el poder? ¿No? ¿Cuántos diputados, fijaros, desde el año 74, 75 han cambiado del orden de 18 escaños que han cambiado de los sitios menos poblados a los sitios más poblados? O sea, entonces la realidad es que el espacio rural tiene poca representación política, tiene poca capacidad de influencia, tiene poco impacto en el ámbito de la administración pública. Aquí nuestros gladiadores son los alcaldes, pero los alcaldes pelean con una mano atada a la espalda la mayor parte de las veces, o sea, con poquitos recursos, con poquitos funcionarios, peleando con los vecinos todo el día. Claro, o sea, nos queda mucho por hacer, ¿eh? Queda mucho por hacer. Pues vamos a mirar a 10 años, porque sé que estáis ahora también desde el Ministerio, desde la Secretaría General, teniendo una mirada más estratégica, más a medio plazo, largo plazo. Sí, pero eso es lo políticamente correcto. Yo de eso os voy a contar lo que queremos hacer desde el Ministerio. Os lo cuento, que no os quiero vender nada, también quede claro. Pero a mí lo que me preocupa es esta otra parte, ¿sabes? Porque en eso ahí es donde nos jugamos mucho. Entonces, yo creo que necesitamos reflexionar y pensar sobre eso, ¿no? En cómo somos capaces de exigir que los programas de los partidos políticos contemplen el medio rural como una realidad imprescindible, no solo para los que vivimos en él, sino para el conjunto de la sociedad. O sea, sin la ruralidad no podemos mitigar el cambio climático de ninguna de las maneras. O sea, si no hay un mundo rural vivo, si no hay un mundo rural capaz de suministrar alimentos desde la proximidad, si no podemos generar esas energías renovables haciéndolo con todo el sentido común, sin todo eso, la ciudad no va a sobrevivir. La ciudad no es sostenible, la ciudad es quien contamina, la ciudad es quien tiene en estos momentos problemas de saturación, no garantiza calidad de vida. Es decir, que por tanto ahí yo creo que hay un debate que tenemos que abordar, ¿no? Otra cosa es que luego, para no eludir la pregunta, nosotros desde el Ministerio trabajemos, bueno, pues en la innovación, porque muchos de los problemas que tenemos, si no lo hacemos con este concepto de innovar, no vamos a lograr cambiar o inflexionar algunos de esos elementos. Y luego porque trabajamos en esta idea de ver cómo somos capaces de situar a los ciudadanos en un radio de 30 minutos de aquellos servicios que son esenciales para la vida cotidiana. Y cómo les permitimos llegar a ellos, porque esa es otra clave. O sea, porque lo puedes tener a 30 minutos, pero si luego no tienes coche y no puedes ir, pues tampoco te sirve de nada, ¿no? Por tanto, hemos hecho un trabajo de dividir el país ahora en una primera fase. Imaginaros el mapa español, pues en 600 áreas, ¿no?, que son un poco las que responden a ese criterio, ¿no? Porque al final el tema de la proximidad es donde está la llave, ¿no? Fijaros la diferencia entre los franceses y nosotros. Nosotros cuando hicimos las provincias, pues, bueno, no sé con qué criterio las hicimos. Me parece que fue el de Ahumada, ¿no?, que lo hizo. Sí, sí. Igual había fumado, no sé. Otro día de fiesta. Pero claro, fue hemos hecho unas provincias enormes que, claro, poco tienen que ver pues el norte y el sur de las provincias. Evidentemente es muy difícil conectar, ¿no? Lo hablaban los compañeros de Teruel, de Cuenca. Claro, porque las dimensiones son enormes, ¿no? Los franceses, cuando hicieron los departamentos, un poco antes que nosotros, que serían sus provincias, ¿sabéis cuál fue la cuestión clave para determinar ese departamento? Es que no podían tener más de un día a caballo desde el pueblo que fuera hasta la capital del departamento, ¿no? Bueno, es una pista, ¿no? Sí, sí. Que te dice el tema de la proximidad es clave. O sea, porque yo tengo que poder ir al hospital, tengo que poder tener servicios cerca, y esos servicios se tienen que adaptar a la gente que vive en el territorio, no la gente al servicio.
¿vale? Porque aún hoy en nuestro país hay gente que hace 400 kilómetros para hacer una quimio, para hacer determinados tratamientos, que al final, claro, la gente decide, me voy a vivir a la ciudad. Hombre, claro, porque si es mayor, estás enfermo, depende dónde, pues igual vas a pasar un vía crucis. Además de la enfermedad, el trayecto. 300 Por lo tanto, kilómetros. yo creo que esta clave de la proximidad es un poco lo que nos da la pista de cómo tenemos que ir ordenando el territorio, los servicios y la otra pata importantísima, que son las oportunidades, ¿no? Y por eso yo creo que en la RECIT hemos dado alguna pista, pero esa es otra de las grandes claves. Para que los jóvenes puedan volver, tienen que encontrar oportunidades en el medio rural. Totalmente, ¿no? En todo ello. Vamos a cambiar de tercio, porque nos estábamos poniendo muy serios. Es verdad, es verdad. Y vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a irnos a otro lado. Vamos a conocerte un poquito más a ti, ¿vale? Oye, Vamos a desnudarnos. No, hay otra faceta que yo no la sabía. Me enteré, pues sabía que habías hecho unos cierres de pinitos, porque eres escritor. Bueno, todos somos un poco escritores, ¿no? ¿Quién no ha escrito alguna vez? Sí, pero no todo el mundo hace novelas. ¿Quién no ha escrito alguna vez un poema? Vamos. Sí, pero no todo el mundo publica novelas, ¿no? Bueno, sí, yo tengo también a ratitos voy haciendo cosas, sí. Voy haciendo cosas. Sí. Sí. No, pero fíjate, yo creo que tanto la música como la literatura, al final, yo estoy en política por una razón. Yo siempre he entendido la política desde ese humanismo que aprendí en mi pueblo. O sea, que es... el primer cargo que tuve en política fue ser concejal de mi pueblo. Entonces, entendí, bueno, me pareció que teníamos una montaña de cosas por hacer en todos los sentidos, ¿no? Y eso me ha llevado a ser bastante inquieto y a moverme en estos ámbitos. Luego, pues bueno, por azares de la vida, ahora tengo el honor de estar donde estoy, que además me enorgullece y además es una responsabilidad enorme, ¿no? Pero fíjate, si no tienes elementos que te conecten con el resto de la sociedad, es decir, no sé si voy a saber explicarlo, ¿no? Pero al final la música, la literatura, es decir, es una forma de construir, sobre todo con la literatura, un mundo paralelo en el que de alguna manera tú canalizas también toda tu experiencia vital. Y eso yo creo que es muy importante. Yo necesito darle salida a eso, ¿no? O sea, de alguna manera hay que canalizar todo aquello que vas aprendiendo cada día, a la gente que conoces, a todo una dinámica que te envuelve y que de alguna manera yo necesito darle salida, ¿no? Y me parece que la forma, bueno, para mí más, ¿cómo diría?, que me llena más es hacerlo pues escribiendo a veces cosas que no sirven para nada. Para ti, cosas Hay que para ti. decirlo. Y alguna vez, pues bueno, también alguna cosa pues que sí, que merece que alguien más lo lea, ¿no? Sí, ¿no? Tengo que agradecerte también, hablando de literatura, que me escribiste el prólogo del libro y la verdad es que fue muy grato el poder contar contigo, que siempre, la verdad es que siempre me abres la mano cuando, Bueno, pero la cuando tuya, te propongo a ver, cosas. Lo tuyo es muy útil porque Iván, sabéis que yo cuando conocí a Iván, bueno, me sedujo, como seduce a todo el mundo. Y ya rápidamente, que es un vicio que tengo, le di trabajo. Le dije, oye, estamos haciendo esto, no sé qué, a ver cómo nos ayudas. Nos hizo una guía muy acertada y sobre el tema de los CIDs, ¿verdad? Que ha sido muy importante en esta primera etapa. Y yo creo que tu libro es un libro muy útil, muy necesario, muy oportuno y que además está escrito con mucha sensibilidad, porque no deja de ser un manual de desarrollo. Y eso, pues, en fin, se puede escribir de una manera muy fría, ¿no? O se puede escribir con la pasión que tú lo haces, y eso está muy bien. Joder, mil gracias, Paco, por reconocer así mi libro. Nos queda un ratito todavía y vamos a ir abriendo el micro por si alguno queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Por allí, tenemos aquí en la esquina a Olach.
Olatz, una persona que también habla desde el corazón. Me gustaría poder también como poner en valor dentro de las herramientas que tenemos, ¿no?, para dar un poco de tangibilidad de qué podemos hacer desde donde estamos, el rol de los espacios de participación colectiva y de co-creación, ¿no?, ciudadana, que creo que cada vez se están impulsando cada vez más laboratorios ciudadanos, pues también un poquito ponerlo en valor para que nos sintamos como útiles para co-crear el futuro que queremos todos. Pues un poco si podéis hablar sobre ello. Y yo creo que eso que dices es súper importante, Olatz, porque esto es algo, en Francia, por ejemplo, se ha debatido mucho del troisième lieu, que es el tercer lugar, y que es ese lugar que es el distinto entre donde uno vive, donde uno trabaja, pero luego el lugar donde comparte con la comunidad, ¿verdad? Y ese tercer lugar hoy en día yo creo que es más importante que nunca, ¿no? El otro día me decía alguien que ¿habéis oído hablar de los niños de la llave? Bueno, los niños de la llave son esos niños que a veces son hijos de la inmigración, pero a veces no. Y son los niños que sus padres trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y que ya tienen una edad suficiente para poder abrir la puerta de casa y se van al cole con la llave colgada en el cuello, ¿no? O sea, fijaros qué mundo estamos creando, ¿no? O sea, ¿dónde está ese espacio para socializar, Es decir, necesitamos como, sobre todo, insisto, yo creo que en las ciudades esto no sé si se puede hacer, porque hay cosas, no digo que están apareciendo movimientos de barrios cuidadores, pero en los pueblos necesitamos ser muy conscientes de que ese tercer lugar es el espacio de la comunidad, es el espacio donde nos cuidamos, es el espacio donde compartimos, es el espacio donde nos divertimos. Y hay que, yo creo que en todos los pueblos necesitamos construir ese espacio, que es un espacio físico, pero que es muchas más cosas que eso, ¿no? Yo creo que este balneario es un buen ejemplo de eso, ¿no? Y que podríamos entenderlo como ese tercer lugar. Pero bueno, también ahí hay que tejer la red de los afectos, la red de las complicidades, bueno, y creo que ese es un gran desafío, me parece muy acertada la consideración. Sí. Y añadiría una cosita más sobre lo que estáis comentando. Yo creo que también todos esos laboratorios, y voy a lanzar una piedrita a favor de los centros de innovación territorial. Están ya en 23 provincias, si mal no me equivoco, todos ellos. Y los CIT están haciendo una labor de ir creando los ecosistemas de innovación territorial. Pero creo que todos aquellos movimientos, laboratorios, organizaciones que tienen sensibilidades desde esa mirada, desde la innovación social, desde la innovación territorial, también pueden acercarse. Es decir, muchas veces esperamos a que vengan a nosotros y nos cuesta mucho ir, por mil cosas, por mil motivos, por lo que sea. Y yo creo que los CITs también hay que entenderlos. No sé si los laboratorios están en provincias, pero ya son 23, entiendo que algunos laboratorios se estarán desarrollándose. Muchas veces esperamos, yo creo que es momento de ser proactivos en todas las direcciones. Entonces, si encontramos, y nosotros trabajamos también así de forma colaborativa, si encontramos personas, organizaciones, pueblos que están alineados con nuestros valores, con nuestra forma de trabajar, con la colaboración, vamos nosotros, no esperamos a que vengan. Y os invito a todas y a todos a que, como no tal, da el paso. Da el paso. Estoy viendo a Armando aquí entre los demás. Urries no sería Urries si no fueran proactivos y movieran lo que mueven. Entonces os invito a todos a no esperar que el Ministerio haga, no esperar que el CID llegue a mí. Acerquémonos a los grupos de acción local, a la ADR de Añana, que estoy viendo aquí también a Esther, pero no a pedir a cómo puedo colaborar. Y ahí estaremos cambiando las dinámicas de cómo nos relacionamos y cómo contribuimos a nuestra comarca y a nuestro territorio, ¿no? Más preguntas, más cuestiones.
¿No tenemos más cuestiones? Ahí. Por aquí delante. Que como se supone que es una conversación distendida, yo os quería preguntar que no qué plan, sino qué deseo le pediríais al medio rural. Si pudierais pedir algo, que se cumpliera así. Si pudiéramos pedir algo. Pedir algo al medio rural. Que se cumpliera en el medio rural. Algo que, pero desde un deseo como persona que vive en el medio rural. Como tú quieras. Pues fíjate, ahora es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Otra? ¿Hay otra? Hombre, hombre, a ver, es muy tópico, ¿no? La gente dice, oye, pues que tengamos pueblos vivos, que tengamos... Fíjate, yo me conformaría con que toda la gente del medio rural recuperara sobre todo el orgullo. O sea, yo creo que necesitamos recuperar el orgullo de lo rural y que, de alguna manera, como decía muy bien Iván hace un momento, fuéramos capaces de que ese orgullo nos llevara también a ser muy proactivos. Es decir, el problema de mi pueblo no es el problema del alcalde, es nuestro problema. Y si nuestro pueblo tendrá o no futuro dependerá de cada uno de sus vecinos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el primer paso, esa necesaria autoestima, ¿no? Es donde está el primer paso para salir del agujero, ¿no? Para salir del atolladero en el que muchos pueblos están, porque siguen perdiendo población. Y eso tampoco nos tiene que obsesionar, porque hay mucha gente que está todo el día con el índice demográfico de si subo o bajo. Bueno, a veces es importante porque si bajas lo que sucede es que puedes perder servicios, puedes perder recursos y es importante. Pero creo que la cuestión no está tanto en el número, sino en esa capacidad de generar una comunidad proactiva, conectada, imaginativa, donde la innovación empieza a formar parte de... Y a veces la innovación es tan sencilla como, lo hemos visto aquí, ¿no? Como juntar a los vecinos, oye, y vamos a hablar, vamos a reconocernos en lo que somos, vamos a hablar y vamos a ver hacia dónde queremos ir, qué somos capaces de hacer, dónde está nuestro proyecto de futuro, ¿no? Y a mí me gustaría que en todos los pueblos pasara eso. Sí. Yo me suelo hacer una pregunta de vez en cuando, más veces y bastante a menudo, que es ¿a quién he ayudado hoy? ¿O a qué territorio he contribuido o ayudado hoy? Yo creo que si nos hiciéramos esa pregunta más a menudo y nos pudiéramos responder con algo, no con un vacío, simplemente ese gesto y ese cambio individual genera colectividad. Entonces, para mí, los pueblos, las comunidades y esa mirada a futuro que decías, ojalá estaríamos tejiendo comunidades que se ayudan, que se cuidan y que se ayudan, ¿no? Entonces, os invito también a esa pregunta, a haceros la de ¿a quién he ayudado hoy? ¿A qué territorio he contribuido positivamente hoy? Porque vivimos en la crítica, vivimos en el negativismo, vivimos en las envidias. Y creo que tenemos que cambiar ese imaginario y eso lo transforma todo. Porque no lo transforman las políticas, no lo transforman las grandes empresas, los transformamos cada uno de nosotros y de nosotras, en lo que hacemos a diario. Y si miramos desde ahí, en el contribuir y no en el esperar a cuánto gano o qué gano, empezaremos a transformar nuestros entornos rurales y que es algo que ha ocurrido y que ha comentado que pasaba en el Valle de Arán en la Edad Media. Oye, no para, ¿eh? Fijaros, se está poniendo trascendente así como pues nos acabas de pegar un sermón importante, ¿eh? Sí, ¿no? Pero fíjate, Bueno, fíjate que es lo que tengo, que a veces fíjate es que los de la Edad Media conservan el pelo, ¿eh? Eso no lo cuenta. Es que, ya sabes, la época moderna es lo que tiene. Pero bueno, que me he puesto un poco trascendental, pero es que lo siento tanto que es clave el cambio que hagamos personal de cómo actuamos en nuestra comunidad, ¿no? Y cómo trabajamos en nuestra comunidad, ¿no?
Isabel, Sin duda. creo que querías decir. Sí, que muchas gracias. Sí, que estoy totalmente de acuerdo. Cada uno, yo le he dicho en la ponencia nuestra, que cada uno tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde a cada uno. Y eso es obvio. Yo estoy entusiasmada porque veo que estamos en manos de alguien que realmente sabe lo que es el mundo rural. O sea, que nos lo has demostrado y nos lo acaba de ampliar Iván, lo cual me da una alegría inmensa y me da mucha esperanza en que realmente, con ese diagnóstico que tienes tan claro de qué es lo que pasa en el mundo rural, eres consciente además de que no todo el mundo rural es igual, que las peculiaridades que tenemos, las ventajas, los inconvenientes, todo eso, pues me da una esperanza tremenda en que todo lo que puedas hacer desde ese magnífico puesto realmente nos lleve a que el mundo rural cambie. Solamente echo de menos una cosa, y es esa conexión. Es decir, mira toda la gente que estamos aquí, hay mucha gente de la que está aquí que estamos trabajando para el mundo rural, que lo que hacemos es, por nuestra cuenta, como bien dice Iván, pues vamos ayudando, vamos haciendo cosas, pequeñas cosas, pero yo creo que nos falta esa conexión entre lo que realmente es la iniciativa privada, que está haciendo cosas que a lo mejor tiene poco alcance, pero la potencia que tenéis vosotros desde un gobierno, desde un Estado, y me falta esa conexión. O sea, creo que debemos de hacer esos hilos de conexión, y no sé si son estos eventos, que lo están siendo, porque para mí esto está siendo un descubrimiento, el ver que el reto demográfico realmente está en manos de alguien que sí que sabe lo que es el mundo rural, y me parece de verdad, o sea, chapó, y no lo digo porque estés delante, ni porque seas de la Edad Media. Así que agradecida, pero insisto, creo que te lo dejo como reflexión, o sea, esa comunicación entre lo que es la iniciativa privada y lo que es el ente público. Claro, no, y tienes razón. La verdad es que si el medio rural estuviera conectado y tomara conciencia pues sería magnífico, ¿no? Y además aquí hay un elemento que tenemos que tener cuidado y tenemos que trabajar, porque lo que ha sucedido siempre es que por nosotros hablan otros. O sea, siempre, ¿no? Siempre hay quien tiene un discurso sobre el medio rural y luego le preguntas dónde vive y te dice que no. Y claro, en las capillas sixtinas de Madrid, pues hay mucho discurso y... Entonces, yo creo que ahora en este momento es un momento especialmente sensible, porque además hay algunos que utilizan la ruralidad para hacer bandera de una determinada ideología política. O sea, y eso es lo peor que nos puede pasar. Hoy el medio rural es como la ciudad, diverso, cada cual piensa lo que quiere, y lo que tenemos que procurar, y yo creo que procuramos en general en los pueblos, es a pesar de eso llevarnos bien. Y llega el día de la fiesta y vamos todos juntos a celebrarlo y no pasa nada, ¿no? Pero ahora vivimos unos tiempos en los que realmente pues, hay quien pretende convertir la ruralidad, es decir, en una trinchera de enfrentamiento, ¿no? El territorio. Y es verdad que el territorio es ahora una trinchera de confrontación. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y que tenemos que ser muy contundentes. O sea, del medio rural, ¿quién tiene que hablar? La gente que vive en el medio rural, pues serán los alcaldes, serán las personas que lideren esas asociaciones, ese mundo social que por suerte empieza a crecer y a tener efervescencia. Esos son los que tienen que hablar por el medio rural, no los de un lado o los del otro, pero que se envuelven en la bandera y nos dan lecciones de cómo tenemos que vivir, si nos tienen que gustar los toros, si no nos tienen que gustar los toros, si tenemos que ir a cazar, si no tenemos que ir a cazar. O sea, por favor, ¿no? O sea, yo creo que la gente del medio rural, si algo tiene, es sentido común, porque lo ha aprendido a lo largo de la historia, y por tanto eso es lo que tenemos que procurar, y no es fácil porque, como dices tú, pues tendremos que estar más conectados, ¿no? O sea, que más quedadas rurales tienes que organizar unas cuantas, hombre, no todas en Cuartango, Miriam, perdona. Tenemos presupuesto, hay presupuesto. Pero bueno. Porque en el Magusto, ¿podemos quedar en el Magusto, por ejemplo? ¿No? Pues podemos quedar en el Magusto. El 1 de noviembre. El 1 de noviembre. El 1 de noviembre en Carbajo, el Festival de Magusto. Es el Magusto, mejor. El Magusto. Un festival de un día espectacular.
Sí. Imaginaros cómo es, un día y stop. La verdad es que es muy chulo todo el festival. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna cosita más? ¿Que alguien más? Por allá atrás estoy viendo un brazo, no veo caras. Creo que es María, me parece. La veo en sombras y yo creo que es María, sí. De como una cabra. Fijaros qué nombre, ¿eh? Pero es muy sensata, ¿eh? Allí donde la veis. Muchas gracias. Pues bueno, aparte de estar como una cabra, hay una cosa que me ha resonado mucho que has dicho, Paco, y es como que ahora con todo este problema que tenemos de cambio global, de cambio climático, pues parece que hay como que la responsabilidad de una cantidad enorme de cosas que afectan al cambio global ahora están en el rural. El tener un acceso a una alimentación saludable, pues toda la agricultura regenerativa, todo, no sé, parece que el problema lo ha originado las ciudades, o sea, más el problema del calentamiento y del exceso de CO2, pero la solución está en el rural. Al final somos poca gente teniendo que contribuir a una solución de cambio muy grande, ¿no? Y además nos está afectando mucho pues, todo el tema de los incendios, por el abandono del campo y todo esto. Es como que de repente el rural tiene otra vez una importancia y una relevancia que va a adquirir, porque es donde realmente se va a luchar más por el cambio climático. No sé si esto lo veis. Sí, bueno, claro, es lo que comentábamos, ¿no? Que realmente las palancas de mitigación del cambio climático están en los entornos rurales. En fin, ya sabemos todos el papel que tienen los bosques, con toda la complejidad que tiene, pero también la descarbonización de la economía pues pasa por poder hacer energía renovable, la trascendencia que tiene el agua dulce. Y, en fin, podríamos seguir, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un mundo como muy esquizofrénico, en el sentido que, o sea, por una parte somos conscientes de esto, pero por otra nos agolpamos en muy poquito espacio. Prácticamente las ciudades ocupan el 2% de la superficie del planeta aproximadamente. Pero ahí se va a ir a vivir toda la población del planeta. Eso es lo que dicen las previsiones, y las megalópolis van a ser enormes, y de hecho la ruralidad como la conocemos pues ya empieza a ser algo casi excepcional de Europa. O sea, Europa y África, por supuesto, porque África sería otra cuestión distinta, ¿no? Pero es verdad que hay continentes donde el concepto de ruralidad ha desaparecido ya porque vive muy poca gente en el rural. Y yo creo que esa casi es una cuestión filosófica, ¿no? Para preguntarnos si realmente la especie humana puede vivir sin tierra y puede vivir solo en el asfalto. O sea, no lo sé, a veces yo me lo pregunto, digo, bueno, cuando estemos todos ahí ya en el cinturón de las MS-30 correspondientes, ¿no? Bueno, se nos olvidará todo, se nos olvidará cómo se plantan las lechugas, cómo se cuida un huerto, cómo se... Bueno, vale, podemos comer cosas sintéticas, a lo mejor sí, las hamburguesas ya lo son ahora, ¿no? Pero igual perderemos nuestra alma, o sea, porque nuestra alma es rural. Por tanto, yo creo que tenemos ahí una cuestión importante que tiene que ver con lo que hablamos relacionado con el cambio climático, con la gestión del territorio y con las formas de vida sobre el planeta, pero que va más allá, ¿no? Que tiene que ver también con esta idea de sociedad que va a ser una sociedad muy tecnificada, muy tecnológica, muy... Bueno, vale, sí, pero hay cosas que no... Es decir, que no les vamos a poder dar respuesta solo con las máquinas, ¿no? Y entonces esa relación con la tierra, con el entorno, con la naturaleza, con el palpitar de las estaciones, con eso que conocemos tan bien la gente que vive en el medio rural, pues a lo mejor se nos olvida, ¿eh? Y entonces a lo mejor ya estaremos hablando de otra especie.
porque yo creo que ya no será la humana. Yo creo que ya es una evidencia, ¿no? Que el modelo económico que tenemos, digamos que ha llegado a colapsar, ¿no? Por eso tenemos los problemas de cambio climático, por eso tenemos la cantidad de problemas sociales. Y si queremos ir hacia un mundo en el que en el centro de verdad estén las personas y el planeta, el protagonismo es del mundo rural, sí o sí. Con lo cual yo creo que tenemos que empezar a creérnoslo, ¿no? Bueno, eso que dices, además, fijaros que el mundo global, los que nacimos en la Edad Media... Lo has dicho tú, no yo, ¿eh? Lo has dicho tú. No, pero los que tenemos un poco de memoria sabemos que la Margaret Thatcher y el Bush se pusieron de acuerdo para lanzar la globalización y nos dijeron que eso era el paradigma, que los territorios tenían que competir entre sí y que el mejor era el que iba, en fin, a llevarse las fábricas. Bueno, las fábricas se fueron todas a China, por supuesto, porque como ahí tenían, y luego a la India, porque tenían la mano de obra más barata, y el sudeste asiático, y la globalización, en fin, no digo que no haya tenido cosas positivas, que seguramente las ha tenido, ¿no? Y España exporta mucha agricultura, y aquí hemos hablado, oye, en fin, el paracetamol, no sé exactamente qué, lo hacéis aquí para no sé cuántos hospitales, eso es globalización y está muy bien, ¿no? Pero luego es verdad que, claro, hay un tercio de la economía mundial que está globalizada y el resto no. Entonces, el medio rural, bueno, pues Álava es una excepción, pero en general está muy mal conectado con el mercado global. Entonces, aquí tenemos que empezar a pensar si esas economías de proximidad no necesitarían otro marco que no fuera el de la economía global, ¿verdad? ¿Cómo puede competir el que tiene una pequeña explotación ganadera en ecológico, tal, con el que está haciendo procesos de economía, de agricultura intensiva, y que el otro día había una noticia, no sé si la visteis, nosotros producimos prácticamente el 80% del agua que consumimos, no, perdona, la cifra era exactamente, consumimos en producir hortalizas, frutas, etcétera, que enviamos al exterior, pues 80 veces lo que consumimos los habitantes del país, ¿no? O sea, tampoco somos un país de mucha agua, ¿no? En el norte un poquito mejor, pero en el sur... O sea, que hay cosas que tienen que volver un poco al sentido común, ¿no? Porque si no, no se van a sostener en el tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que volver a poner en valor las economías de proximidad. Esas cosas que algunos te dicen, hombre, ya viene la receta del abuelo. Bueno, no, la receta del abuelo no, es que a lo mejor nuestros abuelos no lo hacían tan mal, ¿eh? Y si hubieran tenido los medios que tenemos ahora, cuidado, porque no lo hacían tan mal. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con la ruralidad, porque la ruralidad necesita precisamente de herramientas para hacer frente a un mundo en el que no puede competir. O sea, no hay que ser ilusos, no vamos a tener una fábrica de medicamentos que es en cada pueblo, no lo vamos a tener. O sea, entonces, esas economías de la proximidad yo creo que son una de las grandes claves, y lo que tenemos que hacer es ver cómo desde la política, y no soy tan optimista como tú, por desgracia, desde la política se pueden cambiar esos contextos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que hacer, desde las comunidades autónomas, por supuesto, pero hay que hacer mucha pedagogía para que en las ciudades lo entiendan y en los centros de poder se entienda. Y no es fácil, te lo digo yo. Que me han dado muchas tortas, muchas. Eso es otra entrevista, Estamos llegando ya a la hora y voy a poner un reto. Vamos a hacer un reto final, que es coger un cesto. ¿Lo intentamos, Paco? Oye, vamos a ver, cuidado, porque ya sabes cómo está el país. A ver si voy a coger la papeleta, me va a tocar a mí y me vas a meter en un lío judicial, ¿eh? Que todo podría llegar. Puedo asegurarte... Bueno, no puedo asegurar nada porque no sé lo que hay aquí. Es que no estaba tu nombre, digo. Pero... Lo intentamos. Venga, lo intentamos, lee. Aparicio. ¿Y el nombre estaba en el...? Ahora aparece Aparicio y Aparicio Lara. Aparicio Lara.
Aparece. Aparece, Aparicio. Está ahí, ¿no? ¿Dónde ¡Mira! está? ¡Eh! ¡Eh! Oye, vamos a hacer como con Broncano. ¡Qué bueno! Oye, oye. Bueno, oye, había oye, que oye, intentar. oye, oye, Primero oye, dar un oye, abrazo a ti. Dos besos. Sí, sí. Oye, ¿dónde está? Oh, Sí. qué pena, pobre. Espera, ponte en el centro. Pobre, sacando papeletas el peque. El peque ahí todo el día. Y luego voy yo y... Muy bien. Oye, pues nada, pues felicidades, ¿eh? que disfrutes el bono, 100 euros para los agroturismos de aquí de Necatur, del País Vasco, y que pases una bonita estancia. Felicidades. ¡Felicidades! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! Bueno, pues mil gracias, Muy bien. Paco, Bueno, por un este placer. ratito. Gracias. Un aplauso también para todos vosotros. Gracias. Acabamos el día de la pulsera verde y mañana empieza el día de la pulsera naranja. Llega la literatura con el chill out literario, llegan los conciertos, va a haber un taller ahí fuera de costura, de recuperación de ropa, de tejidos, de mil cosas, con Rusé y con Sandra, que ya la vais a conocer. Solo merece la pena ir a la autocaravana que está ahí de Planeta Dots para conocer a Rusé, porque vamos, es una locura. Eso sí, no más de 10 minutos, ¿eh? Porque... Gracias, dice. Bueno, pues oye, espero que hayáis disfrutado de una jornada estupenda, ¿eh? Sí. Ah, bueno, dar más agradecimientos. Ah, llega también, bueno, sí, vale, hay danza a las 2:30, me están chivando lo que es que no me acuerdo de todo el programa. A las 2:30 hay también danza, uchipaquean, muy dirigido también a la mujer, y a la mujer y a la guerra, y muchas más actividades. Es que no me sé las 45 de memoria, entonces me es complicado. Pero sí volver a dar las gracias a patrocinadores, colaboradores, porque ya no me voy a subir al escenario, de que hacen posible todo esto. Y como Paco ha brindado la posibilidad de hacer muchas más gran quedadas en más sitios, vamos a buscar presupuesto y vamos a poder hacerlas. Vamos a por ello. Venga, un placer.